Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, la esperanza, la entrega, el trabajador. Bailo una música serena, eterna, rumbera, sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris in Saludos, y este Bimba. Es Radio Bimba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990.com desde Mayagüez hacia el planeta Tierra. Quien les habla es el profesor Raúl Morris, con ustedes todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana. Saludos a las chicas de la lactancia y a Mr. Joe. Este programa, primero pedirle disculpas. La semana pasada tuvimos ciertos inconvenientes en el proceso de transmisión y era un proyecto en vivo que queríamos transmitir, no se realizó, pero el tema, vamos a plantear algo, lo que fue el experimento social, yo diría, más grande registrado en la historia de Estados Unidos, y por ende me incluyo a los que vivimos en esta isla, las islas de Hawái y Guam, Norte Mariana, Virgin Islands, Samoa. Todas estas islas son igual que la que usted vive, son territorios, excepto por Hawái, que ya es un estado, el estado 50 de la República de Estados Unidos de Norteamérica. El programa de hoy vamos a plantear en este experimento social llamado el eclipse solar. Pero cuando estábamos observando las reacciones, primero plantear lo que es un experimento social. Vamos a partir desde allí. Un experimento social es un proyecto realizado en su gran mayoría por gobiernos, ya sea gobiernos, y no estoy hablando del gobierno del señor Rosselló, no estoy hablando del gobierno local, estoy hablando del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, y no es algo fuera de lo común. Se han hecho experimentos sociales en grupos particulares, grupos, por ejemplo, los nativos americanos que hoy viven en campamentos de concentración, que algunos llaman reservaciones indígenas. Igualmente se han hecho experimentos sociales, se han cogido grupos particulares en ciertas áreas y se han calculado, medido, registrado, documentado sus reacciones. Esto ocurrió, por ejemplo, en Chicago, en un residencial público. Ustedes saben que el residencial público, la traducción en Estados Unidos es un project. Es un proyecto, señores. Y usualmente se dan en estos espacios. Aquí en Puerto Rico, Lloren Torres, se habla que es el residencial público más grande del Caribe. Es el residencial público con más personas que viven. Eso es prácticamente más grande que el municipio de Las Marías, de Adjuntas, de Utuado, ¿no? Es una ciudad completa, ¿no? Tiene sus escuelas adentro. Esto también lo vemos, por ejemplo, aquí cerca de la estación en el pueblo de Mayagüez, en el residencial del Kennedy, donde trabajé, fui trabajador social allí, la Roosevelt, ¿no? Donde las escuelas están integradas como parte de la comunidad. Bueno, en estos espacios que ustedes conocen, se han hecho proyectos de investigación, y lo interesante de lo que viene siendo un proyecto o un experimento social es que la mayoría el 100% o el 90 y pico % de las personas que residen en estos lugares, ya sea
en los experimentos sociales que mencioné, por ejemplo, en Estados Unidos, en Chicago, donde se hizo en un residencial público, la gente no sabía que esto estaba dándose. La gente no tenía, no se le había informado que se iba a hacer un proyecto de investigación, de experimentación con ellos. Durante décadas se trabajó, se registró, por ejemplo, le gustaba medir la reacción de las personas cuando dejaban de recogerle la basura, le cortaban la electricidad, dejaban de pavimentar las calles, dejaban o subían la calefacción a niveles incómodos, o la bajaban o desaparecía la calefacción. Ustedes saben que, por ejemplo, en estados como Chicago, si no lo saben, allá la temperatura baja, como están tan cerca de los grandes lagos. Estos lagos son inmensos, o sea, entiendo inclusive que son la reserva de agua pura más grande del mundo, o por lo menos del continente norteamericano, que eso incluye pues México e incluye también Canadá, ¿no? Pero entiendo que es la reserva de agua pura. Y por ende, como está tan cerca de la ciudad de Chicago, cuando nieva, cuando hace frío en Chicago, allá las cosas son pero bajo cero o 20 y pico bajo cero, y es una experiencia horrible, ¿no? En Chicago se hizo esta gran ciudad o un residencial público, y allí se ubicaron en su gran mayoría personas afroamericanas e hispanas, y durante décadas, y esto fue para los 40, los 50, estaban siendo registrados sus movimientos, estaban siendo documentados los eventos que se daban allí, y experimentaban con, por ejemplo, las facilidades, como mencioné, los servicios, agua, luz, calefacción, y pues se registraba cómo la gente se incomodaba, peleaba, se las buscaba, cómo el narcotráfico eventualmente fue parte del proyecto, porque se empezaron a hacer puntos y se sabía dónde estaban los puntos, y se documentaba el proceso de la venta y quiénes eran los que estaban, pero como un experimento, o sea, no como una ciudad, entre comillas, promedio, ¿no? Donde se sabe dónde la criminalidad es y se manda a la policía. No, se dejaba y se documentaba para registrar la acción y la interacción entre las personas. Los experimentos sociales, por ejemplo, en el caso de Tuskegee, que me parece algunos de ustedes pueden recordar, se experimentó con sífilis en una comunidad de Tuskegee, se llamaba Tuskegee, y el experimento fue inyectar a hombres negros con sífilis y con gonorrea y con otras enfermedades venéreas, y ver entonces su decadencia, ¿no? Documentar. Los médicos sí sabían lo que estaban haciendo. A las personas a las cuales inyectaron, o sea, los afroamericanos, los hombres negros afroamericanos que vivían en esa comunidad, que fueron inyectados, no sabían que estaban siendo experimentados. Nosotros en Puerto Rico hemos sido, toda esta conversación tiene que ver con lo que yo interpreto el más reciente de los experimentos sociales a nivel Estados Unidos, que para mí era demasiado obvio, y que yo creo que muchas personas en Puerto Rico se dieron cuenta que era demasiado exagerado, ¿no? Esto del eclipse, y vamos a seguir el eclipse, y yo nunca, o sea, esto se dio en los 90 y se han dado eclipses parciales en algunos años recientes, y también se han dado eclipses lunares. Y nunca he visto una reacción mediática, porque no es tanto que, inclusive en Puerto Rico, se cerraron o se enviaron los jóvenes o los niños, los estudiantes, temprano, para que estuvieran en el hogar, en sus hogares, cuando se dio este experimento, cuando se dio el eclipse, ¿no? Eso nunca había ocurrido, yo creo que en la historia de Puerto Rico, y a nivel de una semana de haber empezado, 2 semanas de haber empezado las clases, que algunos entendieron, y yo como trabajador social entendía y entiendo que fue una total ridiculez, y si querían protegerlos, me parece que en el lugar del salón de clase eran más
tenían más probabilidad de ser protegidos precisamente porque estaban en un lugar cerrado, y allí hay maestros y facultad que administran, que controlan los espacios y tenían menos exposición. No vamos a saber en estas próximas semanas si hubo una consecuencia a los miles o cientos de miles de jóvenes que estaban en las calles o en sus hogares o fuera de la escuela, si hubo una consecuencia por precisamente haberlos dejado y no haber cerrado las escuelas, ¿no? Sacarlos de este espacio seguro, ¿no? Que son las escuelas, ¿no? Y que enviarlos a sus hogares, que también son espacios seguros, pero que pues la probabilidad de que la gente está trabajando y hay un sinnúmero de variables, ¿no? Que no se toman en consideración, precisamente porque se entiende y se espera que los jóvenes estén en el salón de clase durante estos días. El experimento social que fue documentado totalmente vía las redes sociales, no se ve o no se escucha, por ejemplo, compañías como Google, que le gusta usar mis estudiantes, Google, ¿no? Que es un search engine, un buscador en las redes sociales, es parte de un sistema de espionaje de la NSA, que es National Security Agency, ¿no? Es decir, la sombrilla que recopila y administra y supervisa todas estas otras agencias, la CIA, la FBI, ¿no? Después del 9/11 que se estableció el Patriot Act, pues se crea esta agencia que tiene potestad para pedirle a cualquiera de los correos electrónicos, de los servidores como AT&T, como Claro, como todas estas compañías que son proveedores de servicios de Internet, y los buscadores como Explorer, como de Mac, ¿no? De Macintosh y Microsoft, y pedirle cualquier información. Y es importante que entiendan esto, que se tiene que divulgar. Nada de eso es secreto y nada de lo que se busca, por ejemplo, en las redes sociales o en los search engines, los buscadores como Google, es privado. O sea, cuando usted está buscando, la mayoría de la gente, se entiende que una de las cosas que más se ve en el Internet es la pornografía, y la gente piensa que están en total soledad, ¿no? Cuando están observando, viendo, buscando pornografía. Bueno, no es así. Esto se está documentando, esto se está registrando, e inclusive cosas como las llamadas y los texts. La gente piensa que envió un text o que posteó algo en su red social. Mire, cuando usted abrió la cuenta de Facebook, usted le dio permiso a Facebook para que documentara, y no se puede borrar. Nunca, jamás, never. Nunca se puede borrar. Esas cosas se documentan, se quedan allí y están para siempre. Pues se documentó toda esta reacción. Ustedes saben que semanas antes ya se estaba hablando que venía esto del eclipse, y se documentó absolutamente toda la reacción de los diferentes ciudadanos norteamericanos y del mundo, ¿no? Se estaba hablando de cuántas personas estaban buscando el eclipse y la historia del eclipse y por qué es un eclipse y todas esas cosas, ¿no? Desde mi perspectiva fue un experimento social, y se me ocurrió hacer un breve repaso a los experimentos sociales más recientes en Puerto Rico, que yo estoy seguro que no estoy documentado en cuanto a todos los que se han hecho en la isla, pero sí sabemos de muchos, por lo menos de algunos, que se han documentado porque han sido tan atroz, ¿no? Han sido tan vulgares, han sido tan impresionantes, increíbles, irrespetuosos. Yo también pienso que esto de promesa, como bien saben que estoy totalmente de acuerdo que esta junta que nadie eligió esté aquí haciendo un proceso de administración, estuvo en desacuerdo, y que semanas o meses o años antes ya se estaba preparando la camita, como dicen por ahí, para imponer, ¿no? Y podemos hacer un recuento breve, por ejemplo, de haber impuesto a este señor Pesquera, que ahora también es parte de la sombrilla, ¿no? De la sombrilla que supervisa esto de lo que es la seguridad, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con seguridad, esta sombrilla, entre comillas, ¿no? Pues eso fue un experimento porque este señor estuvo aquí como director, ¿no? de la policía, ¿no?
eso fue parte, y yo soy de los que piensa que fue parte de un experimento de una recopilación de información. La Autoridad de Energía Eléctrica, ¿no? Que estuvo allí, esta persona que fue impuesta por los bonistas, estuvo allí por un año, se le pagó qué sé yo cuántos millones de dólares. No, es importante no olvidar, ¿no? Estas cosas ocurrieron. Bueno, desapareció, nadie la ha mencionado otra vez, pero para mí, fue parte de un experimento social y de recopilación de información que eventualmente tiene unas consecuencias, y vamos a verla ya mismo cuando empiezan a intentar tratar de vender, ¿no? Es hacia dónde va todo esto de los apagones y del mal servicio, y las portadas que ustedes están leyendo en los periódicos y en la prensa digital y en lo que viene siendo la televisión, de que la autoridad, de que no se le ha dado mantenimiento. Mire, gente, puede ser cierto parte de eso, pero definitivamente la autoridad en cualquier liga es un negocio que hace dinero, porque estamos hablando de 3 qué sé yo cuántos millones de puertorriqueños que necesitan electricidad y tienen que pagarla y están pagando altos costos por ella, y que se ha administrado malamente. Bueno, eso puede ser, pero el venderla no es la alternativa. Uno de los experimentos sociales que a lo mejor ustedes han escuchado, que fue la operación, hay un documental que se llama La Operación, pero fue precisamente en Puerto Rico. Se trabajó la esterilización de las mujeres en Puerto Rico. No, voy a ir más atrás, porque esto empezó ya en los 40 y pico, en los 60 y pico, pero experimentaron aquí con la esterilización en masa con las mujeres puertorriqueñas. Eso significa que en el centro de la isla, por ejemplo, y en muchos hospitales, la política pública no dicha era que la mujer que paría, que se le cortaran sus órganos de reproducción, los tubos, que se le trancaran, que se le cortaran, que se le es precisamente sin ella saberlo, ¿no? Y hasta hay un documental exquisito, espectacular, que hace una universidad en Estados Unidos precisamente sobre ese proceso que se llamó La Operación, y que se dice que para el 1974 ya 35% de las mujeres estaban esterilizadas. Eso es increíble, ¿no? Eso es un número impresionante. Y estamos viendo los efectos de eso precisamente hoy. La gente habla de que hay una gran migración o emigración de puertorriqueños hacia los Estados Unidos, pero nunca toman en consideración ni el cálculo que la población no es solamente el resultado de la gente que migra o que no emigra, que también tienes que tomar en consideración otros elementos o otras variables, como son los nacimientos. Y desde los 80, como ya escucharon, desde el 74 ya 35% de las mujeres ya estaban esterilizadas. Eso significa que no pueden parir, ¿no? Y para poder hacerlo tenían que hacer un proceso para reconectar, ¿no?, todos sus órganos precisamente, y no se garantizaba que podían tener hijos otra vez. Entonces se empezó en las escuelas vendiéndole la historia de que el tamaño de la familia son 2 hijos y después 1 y ahora ninguno. Y conozco muchísimas compañeras profesionales educadas que no quieren y no están interesadas en tener familia, ¿no? Y yo obviamente apoyamos, ¿no?, esa desde su punto de vista, pero mi argumento y mi planteamiento es que si es o no una percepción creada o un concepto creado, sí sabemos que fue parte de una campaña de medios y también una política pública del Estado. Pues esterilización en masa, ya mencioné cuando Vieques, el segundo experimento social masivo que se hizo en este país, y hablamos de masivo porque esto no fue solamente en la isla de Vieques, sino que en Culebra, y sino que también los efectos de las bases militares que han estado y que están en Puerto Rico, todas de alguna forma u otra son parte de la razón por la cual todavía los Estados Unidos sigue aquí, ¿no? Y ahora, más allá de eso, pues las razones económicas que todos piensan, o pudieran pensar algunos, que es un favor que nos están haciendo. No, la razón por la cual vinieron aquí, fueron a Hawái, fueron a Guam, y fueron a Northern Mariana y las Islas Vírgenes, son militares y estratégicamente, luego económicas y de mercado, ¿no? De buscar a quién venderles las cosas que hacen allá en China, que ellos traen y que venden a... Entonces Vieques
fue un proyecto, otro de los experimentos sociales que desde el 1941 hasta el 2003 dice que allí se tiraron 23,000 bombas. ¡Wow! Y que el cáncer en Vieques es 27% más alto que el resto de la isla. Y eso no significa que estamos bien, porque el resto de la isla también tiene una alta incidencia. Y eso lo vemos y lo escuchamos y conocemos por lo menos a una, si no a 2 o 3 de personas o que han fallecido o que están padeciendo, ¿no? Y yo siempre me pregunto, oye, pero siempre hablamos de la cura, pero no de las razones por las cuales. Oye, tenemos que enfocarnos como científicos cómo es, ¿no? La cuestión del ambiente, cómo está afectando y cuáles son las razones. Y hoy que estamos hablando de la basura. Otro experimento en Puerto Rico, que no solamente fue en Puerto Rico, fueron los experimentos de radiación a los prisioneros. Y un gran conocido prisionero en Puerto Rico que fue experimentado, y hay fotos y videos y él describiendo precisamente lo que le estaba pasando. Esa grabación explicando a estos médicos que fueron allá, estoy hablando de los 70, que estuvo en La Princesa, y allí el doctor don Pedro Albizu Campos les estaba explicando, educando a estos médicos que fueron allá para tratar de ridiculizarlo, porque él estaba diciendo que veía unos destellos, unos rayos que entraban por la ventana y que los efectos físicos, él se ponía unas toallas de agua para cubrir su cabeza y parte de su cuerpo. Y han visto, si no han visto, busquen las fotos de don Pedro prácticamente explotando desde adentro, una hinchazón en la cara, en el cuerpo, y que todos sabemos hoy que una de las razones por las cuales muere don Pedro, y esto es total ilegal, o sea, para que sepan, el torturar a prisioneros políticos como lo han hecho y lo están haciendo en Guantánamo y en Abu Ghraib y en otras prisiones alrededor del mundo es ilegal, pero en territorio nacional ha ocurrido, por ejemplo, con los miembros, el grupo organizado de las Panteras Negras, que es un grupo organizado en contra de la violencia que ejerce el Estado hacia los negros o afroamericanos en Estados Unidos. Y sabemos de muchos que fueron torturados precisamente más o menos en el mismo periodo que estaban torturando a don Pedro. Esos experimentos, eventualmente 20 años más tarde, tuvieron que liberar esa documentación. Otro experimento, Dr. Cornelius Rhoads. Ustedes habrán escuchado de este bandolero que eventualmente le dieron el premio Nobel de la Ciencia, creo que fue, o de la Salud, un premio Nobel. Un doctor que en Puerto Rico, para aquello de los 30, auspiciado por el Instituto Rockefeller. Ustedes que deben haber escuchado ese nombre, los Rockefeller, que son los millonarios o billonarios del mundo, ¿no? Auspiciaron en Puerto Rico experimentación precisamente sobre el cáncer. Y que este señor, que después escribe una carta a un amigo, ¿no? Diciendo que los puertorriqueños eran la raza más asquerosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso después eventualmente cae en manos de los medios de comunicación, que fue eventualmente publicada y que todavía existe, la pueden buscar, inyectándonos células cancerígenas. La masacre de Ponce. Algunos se olvidaron de la masacre de Ponce en marzo 21 del 37. Prohibido olvidar. Uno de los eventos más sangrientos, y que fue un experimento social precisamente, puertorriqueños contra puertorriqueños mandados por norteamericanos, ¿no? 8 personas murieron instantáneamente y después un total de 19 personas murieron, y una niña de 13 años. Cosas muy impresionantes. La píldora anticonceptiva, ustedes sabrán, y si no lo saben, infórmense, que aquí también se experimentó con las mujeres, cosas que no podían hacer en Estados Unidos de Norteamérica. Ya en los estados
que podían hacer y a lo mejor lo hicieron, pero que no necesariamente lo hicieron aquí en Puerto Rico. Un doctor que se llama Gregory Goodwin Pincus, otro bandolero más, para el 1950 empezaron aquí experimentación de la píldora anticonceptiva. Y lo malo era que no se le decía a las personas, o las dosis que tenían no estaban muy claro cuáles iban a ser sus efectos, y empezaron a destruir los sistemas de reproducción y crearle problemas de salud hasta la muerte a cientos de mujeres en Puerto Rico. El proyecto de colonización, que no es exclusivo de Puerto Rico, pero la colonia de Puerto Rico, ya mencioné Guam, ya mencioné las islas de Norte Mariana, Islas Vírgenes, Samoa, que todas son territorio. Eso son parte de un proyecto de colonización. Los efectos de la colonización en el puertorriqueño, si quieren ver más de los efectos de la colonización en los puertorriqueños, yo siempre recomiendo El retrato del colonizado por Albert Memmi, que es un libro que todo puertorriqueño, y particularmente hoy, debe leer. Ese es el último que quería mencionarle. Y claro está, regresando a la razón por la cual mencioné diferentes experimentos sociales en Puerto Rico y en los Estados Unidos, y han habido cientos de ellos donde no se le informa a las personas qué está pasando. Eso es totalmente legal, porque cualquier profesional o cualquier profesor o investigador o alguien que está haciendo su tesis doctoral tiene que escribir, tiene que tener consentimiento, tiene que tener el permiso de una organización dentro de la institución y fuera de la institución universitaria para hacer cualquier experimento que tiene que ver con la salud de cualquier individuo, ¿no? Y más aún cuando se está hablando de cientos o miles o inclusive los millones que viven en esta isla. Queremos invitarlos definitivamente todos los fines de semana, el sábado, o sea, hoy, al mercado agrícola de Ponce, detrás del Museo de la Masacre. Precisamente pueden pasar por el Museo de la Masacre y ver, hay unos documentales, hay una evidencia sobre lo que ocurrió allá por el 30 y pico, y después ir al mercado que está detrás del Museo de la Masacre de 10 a 3 de la tarde, y claro, esta mañana, domingo, pueden ir a el mercado de Rincón, allá en el pueblo de Rincón, que también hay un experimento social que ocurrió allí, que es el reactor nuclear. Eso podemos hablar otro día de eso. Estoy sumamente interesado, ya tengo la gente con quien vamos a tener esa entrevista. Un reactor nuclear que todavía sigue contaminando a Rincón y a toda esa área, ¿no? Contaminación nuclear no se desaparece de un día para otro, y menos en 4 o 5 décadas. Lo que pasa es que han desaparecido los líderes, o por lo menos no están tan vocales como lo fueron en los 70. Este ha sido otro proyecto desde Mayagüez, Puerto Rico, un proyecto radial educativo. Radio Bemba, bendición y cuídense. Saludos amigos, este es el profesor Raúl Morris invitándolos todos los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde al Mercado Natural de Ponce, y también los domingos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde invitamos a el Mercado Natural Orgánico de Rincón. Para que echen este país para adelante tenemos que participar precisamente en la agricultura. Invitados todos. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.